Buenas noches, les extendemos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes, esperando que sea de gran bendición para su vida el programa que hemos preparado esta noche. Estimados, qué gusto poder saludarles nuevamente a través de esta transmisión. Es mi deseo ferviente que las bendiciones de nuestro Dios hayan sido una realidad en cada uno de estos días anteriores. Sin duda alguna hemos podido ver desastres naturales, movimientos telúricos, hemos podido contemplar muchas cosas difíciles de entender y también de asimilar porque traen sufrimiento. Sin embargo, el que usted esté esta noche escuchándonos es muestra de que Dios sigue siendo misericordioso en cada uno de nosotros. Quiero compartir esta noche un pequeño mensaje basado en la parábola del sembrador. Una parábola que quizá usted ha escuchado muchísimas veces. Sin embargo, siempre que leamos la palabra de Dios, habrá lecciones que aprender. Esta noche quiero primeramente cuestionar, ¿se ha preguntado usted qué es una parábola? En el griego original podemos encontrar el significado de poner a un lado, pararse al lado. Es decir, una parábola es como una comparación o semejanza. En la Biblia se usa una historia de la vida real comparando o asemejando a una verdad espiritual y de ese modo podamos entender los mensajes espirituales que han sido revelados. Jesús comparaba algo físico, algo que podían palpar las personas, algo que usted y yo podemos entender con algo espiritual, con una aplicación de beneficio espiritual para cada uno de nosotros. Sin embargo, debo decir que estas parábolas eran enfocadas o son enfocadas también a nuestros días para enseñar cosas que no son tan fáciles de ver. Quiero tomar textualmente la lectura de Mateo 13 que dice: Los discípulos se acercaron y preguntaron a Jesús: ¿Por qué les hablas en parábolas? Jesús les respondió: A ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no,
porque al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran y no ven, oyen, pero no escuchan ni entienden. ¿Por qué les hablas en parábolas, Jesús? La pregunta de sus discípulos. A veces su servidor se preguntaba, ¿por qué no así de puntual nos dicen blanco, blanco, negro, negro? ¿Por qué este tipo de explicaciones? Debo decirles, mis estimados, que Jesús explicó a sus discípulos porque desde ese momento en ellos germinaba la semilla del conocimiento. Los discípulos escuchaban y deseaban conocer, deseaban saber más. Muchas de las personas que habían escuchado a Jesús no estaban dispuestos ni interesados en conocer más. Algunos solamente buscaban los errores de Jesús o de sus discípulos para ir a acusarlos y les dieran pena de muerte. Otras personas que rodeaban únicamente buscaban errores para que cubrieran las faltas que propiamente se cometían. Esto pareciera ser un ciclo porque muchas veces es fácil escuchar personas que tomando un fragmento de la Biblia justificamos una mala acción o tomando un fragmento de la Biblia la usamos simplemente para señalar a los demás. Los discípulos estaban interesados en conocer. Por ello Jesús les contesta, miren, a ustedes mis discípulos os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Quiero decirles, mis estimados, que la percepción de la verdad, grábelo bien, no depende del intelecto, sino de la sinceridad en el deseo de conocer. Muchos pensadores, teniendo gran intelecto, gran capacidad de discernir, pareciera ser que caemos en un sentir de yo no necesito eso. Es que yo ya leí aquí, ya leí allá y eso es mejor o es suficiente. Jesús les estaba diciendo que había un misterio del reino. Este misterio en realidad está abierto, pero al mismo tiempo estaba oculto. Abierto porque debo decirle que cuando dejamos que sea el Espíritu Santo quien aperture nuestro entendimiento o dé apertura, entonces el mensaje es fácil de entender. Pero cuando tratamos personalmente de asimilarlo sin la ayuda del Espíritu Santo, tremendo error. Se convierte en un misterio porque no entenderemos. Esta parábola no era un mensaje hacia aquellos que no estaban dispuestos a aprender. Cada parábola se daba únicamente al que estaba dispuesto a aprender. Por eso esta noche yo quisiera preguntar, ¿a usted le interesaría aprender cada uno de esos mensajes que Jesús nos dejó? Porque con un espíritu que no desea aprender, pasará de largo. Tal vez se quedará un poco de esa información, pero pronto la perderemos. Jesús le dijo a sus discípulos, al que tiene, le será dado. Es decir, ¿ya tengo y me van a dar más? Sí. Y al que no tiene, le será quitado. Oye, pero si no tengo, ¿me van a quitar? Claro. Quiero ejemplificarlo de esta manera. Cuando un agricultor pretende sembrar, al notar que se acercan las lluvias, va a arar la tierra. La empieza a preparar. No la deja simplemente, ya llovió, ve y avienta la semilla. No, prepara la tierra. Porque la tierra que se prepara para recibir la semilla da fruto. Es decir, mis estimados, un espíritu receptivo de nuestra parte logrará muchísimo más beneficio de la verdad que en aquellos que sintiéndose inteligentes no quieren recibir cosas espirituales. Los dones del cielo son para aquellos que los desean ardientemente. Si no nos esforzamos por aumentar, porque alguien podría pensar, es que mi intelecto no es tan grande, mi capacidad de recepción o de análisis no es tan grande, mis estimados. Si no nos esforzamos por aumentar lo poco que tenemos, no podremos incrementarlo. Y entonces esa facultad
la vamos a perder. Muchos pensantes modernos queriendo sorprender en un mundo de conocimiento humano llegan a despreciar la palabra de Dios. Algunos otros han dicho, esos son mensajes que sirvieron hace 2000 años, pero hoy el mundo ha cambiado y es distinto. Cuidado. Porque en esta parábola usted puede tener grandes lecciones. La parábola dice textualmente, y les habló muchas cosas en parábolas diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Primer lugar. Vinieron pues las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra. Segundo lugar. Y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz. Parte cayó entre espinos. Tercer lugar. Y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto. Cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Podría usted pensar por un momento, y si yo no soy agricultor, ¿qué mensaje tiene esta parábola para mí? Bueno, de acuerdo a Mateo 13:37, nos dice que el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús. Jesús es el que ha traído de algún lugar, bueno, yo lo voy a tratar de ilustrar de la siguiente manera. Cuando la semilla llega al campo, el sembrador ya se encargó quizá de sacarla de una bodega, de algún recipiente, la ha traído hasta la tierra. La tierra no fue por la semilla. Es el sembrador quien trae la semilla. Ese sembrador que nos ha traído el mensaje es Jesús. Si bien pudiera decirse que alguna persona que se acerca para traernos la palabra también pudiera ser un sembrador, el mayor de ellos es Jesús. Viene, dice la parábola, y siembra la semilla. ¿Qué es la semilla? Bueno, la semilla es la palabra de Dios. En pocas palabras, Jesús ha hecho un esfuerzo, una provisión de acercar a nosotros su palabra. La labor del sembrador se ha llevado a cabo. Sin embargo, qué triste es quienes han tenido la oportunidad de sembrar, traer la semilla, esforzarse tal vez el peso, el camino, y ver que ésta no pudo germinar. Mis estimados, muchas veces llega la semilla a nuestro corazón. La palabra de Dios toca nuestra vida. Jesús hace provisión por alguna persona, por algún medio, de hacernos llegar la palabra de Dios. Y muchas veces esta se siembra en vano, se pierde. Debo decirle que Juan 12:48 nos dice que es una gran responsabilidad, porque cuando escuchamos la palabra de Dios y decidimos ignorarla o despreciarla, un día entregaremos cuentas de esa acción. El mensaje de Dios llega a nosotros con un objetivo, que usted pueda heredar la vida eterna, que usted pueda mejorar su vida en esta tierra. Pero si decidimos rechazarle, un día tendremos que comparecer por esta acción. La parábola tiene una semilla, diferentes tipos de suelo y un sembrador. Si Jesús es el sembrador, la palabra de Dios es la semilla, usted ha acertado. ¿Quién es el terreno? El terreno, mis estimados, es representado por los seres humanos. De alguna manera, y en una explicación general, esta semilla toca 4 tipos de tierra. Es decir, toca 4 tipos de persona. Primero, la explicación la encuentra usted ahí mismo en Mateo. El primer lugar al cual cae la semilla nos dice que es junto al camino. Vienen las aves y se la comen. Esta explicación nos representa a aquellos que muchas veces no quieren escuchar la palabra de Dios. Llegó a ellos, pero no la quieren aceptar. El suelo no absorbe la semilla. No desean entenderla. Se resisten a esa acción de Dios.
muchas veces influenciados por el maligno o por la dureza de sus corazones. De esa manera es muy fácil que entonces Satanás llegue y se lleve la palabra de Dios, endureciendo aún más su corazón. El segundo aspecto es la semilla que cae entre las piedras. En ese momento que la persona escucha la palabra de Dios, se alegra, se siente motivada. La palabra fue sembrada. Estas personas deciden abrazarla. Empieza a germinar, empieza a haber un crecimiento. Pero debido a que no somos constantes en esta meditación de la palabra de Dios, cuando vengan las críticas será muy fácil decir no. Cuando estamos estudiando la palabra de Dios nos agrada, nos sentimos bien, pero no lo hacemos de manera constante y las personas nos empiezan a rechazar por nuestros cambios o nuestras palabras. O cuando llegan los problemas a nuestra vida y muchos pensamientos de ¿por qué a mí? Pues si Dios es amor, ¿por qué me pasa esto? En momentos cuando las personas, el trabajo, los amigos, el ambiente que nos rodea nos empieza a oprimir porque nosotros somos lectores de la palabra de Dios, todo se viene abajo. Y en ese momento decidimos estar como estábamos y darle la espalda a Jesús. El tercer aspecto, el tercer tipo de persona, el tercer tipo de suelo, es cuando nos describe una semilla que cae entre los espinos. Esas personas que escuchando la palabra de Dios, de alguna manera volteamos, notamos que tenemos problemas, que los sucesos del mundo son muy críticos, tenemos grandes preocupaciones y muchas veces llegamos a decir es que no me queda tiempo, es que tengo que resolver este otro problema, después leeré, después analizaré, hoy tengo que resolver mis problemas. Cuando en las acciones de nuestro diario vivir la generosidad sale de nosotros, todo esto hace que la palabra de Dios se ahogue, vaya quedando sofocada y entonces no dé frutos. Sin embargo, el cuarto grupo dice que es una buena tierra. Esta tierra representa a aquellas personas que tomando la palabra de Dios intentan llevarla a la práctica. Esa capacidad de entender y de aceptar ese regalo que tiene que ver con la revelación de cada misterio. Cuando va asimilando la importancia que puede tener la palabra de Dios en nuestra vida, empieza entonces a germinar y a crecer. No puede quedarse con un regalo, con algo que le está permitiendo crecer, sino que va y lo comparte. A eso se refieren los frutos. Entonces empieza a superar las pruebas y anuncia a otros más de la palabra. En este momento la palabra, la semilla, echa una raíz profunda en su corazón y entonces da un fruto abundante. Debo decir que este fruto depende de la disposición de cada persona. Algunos tendrán más, algunos tendrán menos, sin embargo, tendrán fruto. Y con esto quiero decirles, mis estimados, que si usted analiza la palabra de Dios en los 4 tipos de tierra es la misma. El mensaje que está en la Biblia para cada uno de nosotros es el mismo. Pero depende de nuestra preparación, de nuestra disposición y de nuestra reacción, lo que puede llegar a ser en nuestra vida. Sin duda vivimos momentos difíciles donde como seres humanos nos preocupamos por lo que sucede, por comer, por dormir, por las propiedades. Este mundo de incredulidad nos endurece el corazón. Si nos apegamos a los pecados, ellos serán grandes obstáculos y no nos permitirán discernir las verdades eternas. Los discípulos de Jesús tenían disposición para oír. Ellos se acercaron después de aquella predicación que Jesús había tenido. Cuando estaban solos ahí en privado, Jesús, explícanos cuál es el significado de la parábola. Y entonces Dios, viendo esa disposición, esa actitud correcta, ese corazón que estaba hambriento por aprender, entonces quitó ese velo para que pudieran tener entendimiento. En ese momento los discípulos escucharon
y comprendieron las verdades eternas. Esta parábola, mis estimados, nos enseña una gran responsabilidad que tenemos en nuestra persona, en nuestra familia y en el mundo entero. Nos da una invitación para aceptar la palabra de Dios. Si cada uno de nosotros hiciéramos este esfuerzo, no de manera ocasional, una vez a la semana, 2 veces, porque sin duda si usted come 1 o 2 veces a la semana alimento físico, estará débil. Lo mismo sucede con la palabra de Dios. Es una invitación a tomar esta importancia diariamente. No es para aquellos que tienen un don, para aquellos que entienden demasiado. La palabra de Dios es extendida a todos y cada uno de nosotros. Hoy estamos en un mundo donde grandes pensadores minimizan la palabra de Dios, incluso se han allegado a muchos seguidores que diariamente nos acechan. Puedo ver a los alumnos preocupados porque leen un libro y les dice tal vez Dios no existe, o les da una información incorrecta. Ellos meditan en la palabra de Dios y empiezan las dudas. Estamos en un mundo bombardeado. Es muy fácil encontrar a gente que se burlará de usted, se burlará de su servidor, tratará de desanimarnos para no estudiar, conocer ni aprender. Pero aunque la semilla es la misma en todos los casos, la semilla no es lo mismo en cada uno de nuestros corazones. Es mi deseo, mis estimados, que podamos esforzarnos por ser receptivos, por leer su palabra diariamente, por aplicarla en nuestra vida, y de ese modo entonces podremos dar frutos. Esta noche quiero orar con usted, porque al mismo tiempo, como nos explica que Jesús es el sembrador, al hablar de dar frutos nos invita a ser sembradores. Quizás si usted es padre, debe sembrar la semilla en sus hijos. Si usted es un líder, debe sembrar la semilla en aquellas personas que le siguen. Por eso, ahí en donde usted está, le invito para que podamos pedir la ayuda y la dirección de Dios a través de una oración. Padre Celestial, gracias porque con tu palabra has tocado nuestro corazón. Has decidido sembrar en nosotros y al mismo tiempo nos invitas a extender el Evangelio. Por favor, danos un corazón sencillo, que sepa hacer llegar este mensaje. Así como tú lo compartiste, permite que podamos hacerlo. Que nunca nos cansemos de sembrar tu palabra y también de aceptarla. Que nunca nos cansemos de leerla y meditarla, porque sabemos que nadie puede dar lo que no tiene. Por eso pedimos tu ayuda y dirección en el nombre de Jesús. Amén. Los esperamos la próxima semana, a la misma hora y desde esta misma emisora, e invite a otros para que también nos puedan escuchar. Que sigan teniendo una excelente noche.